Hola, mi nombre es Azul Samaria Mota Castro. Soy estudiante de la Universidad de la Salud en la licenciatura en Medicina General y Comunitaria del Grupo M 2016. El día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiología de la sangre, de la materia de nutrición impartida por el Dr. Raúl Sabino Morán García. La sangre es un tejido muy particular que posee numerosas propiedades. Asimismo, constituye el medio de transporte del oxígeno y otras sustancias necesarias para el metabolismo celular, por lo que es importante para el ser humano, ya que permite el funcionamiento de cada uno de los componentes que conforman el cuerpo humano, es decir, órganos y tejidos. La sangre es un tejido vivo, líquido, opaco y rojo, constituido por diversos tipos celulares, hematíes, leucocitos y plaquetas suspendidos en un líquido complejo y de color ámbar denominado plasma, el cual contiene agua, sales, glucosa y proteínas que transportan nutrientes importantes a las células del organismo y fortalecen el sistema inmunitario para que pueda combatir las infecciones. Algunos componentes celulares ofrecen protección contra la invasión de organismos extraños y otros preservan la integridad de los vasos sanguíneos sanos, limitan la pérdida de los vasos lesionados y mantienen la fluidez de la sangre. Objetivos: conocer las características, funciones y componentes de la sangre, explicar la formación de las células sanguíneas, identificar las características y funciones de las células sanguíneas e informar sobre el transporte y defensa de la sangre. La sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido conectivo líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, es decir, capilares, venas y arterias, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Tiene diversas características, las cuales son: tiene un color rojo debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos, constituido por diversos tipos de células suspendidos en un líquido complejo y de color ámbar denominado plasma. Su viscosidad y su densidad están relacionadas con la cantidad de hematíes y su presión osmótica, sobre todo con su contenido en proteínas. Su pH se encuentra entre 7.35 y 7.45. Es pegajosa debido a las proteínas del plasma. Es salada por los electrolitos que contiene. El color varía entre el rojo vivo, es decir, sangre oxigenada, y el rojo oscuro, sangre desoxigenada. Tiene una temperatura de 38 grados centígrados y tiene un volumen circulante o volemia, es decir, la cantidad total de sangre que tiene un individuo y que representa el 8% del peso corporal. Un dato interesante de esta característica es del volumen sanguíneo total. Alrededor de 1 litro se encuentra en los pulmones, 3 litros en la circulación venosa sistémica y el litro restante se reparte entre el corazón, las arterias sistémicas, las arteriolas y los capilares. ¿Cuáles son los componentes que combaten infecciones y ayudan a la coagulación? Bueno, los componentes celulares que constituyen la sangre son los elementos formes y un líquido extracelular llamado plasma que contiene proteínas, agua, lípidos, glucosa, electrolito, gases, entre otros. Los elementos formes son los glóbulos rojos, es decir, los eritrocitos, los glóbulos blancos, en ellas se encuentran los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos y plaquetas. Cada conjunto está distribuido en diferentes proporciones. Por ejemplo, el plasma corresponde al 55% de la sangre, mientras que los glóbulos rojos corresponden al 41%, los glóbulos blancos al 4% y las plaquetas el 0.01%. Una vez conocido estos componentes celulares que nos ayudan a combatir infecciones y a cesar los sangrados, vamos a conocer cómo se originan. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es el proceso biológico que conduce a la formación de las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y la vida media de estas células es relativamente corta, por lo que para mantener su nivel estable a lo largo de su ciclo de vida, debe renovarse permanentemente y ajustarse a la demanda de las necesidades periféricas. Las células que dan origen a las células sanguíneas se dividen en varios compartimentos. La primera es la célula troncal hematopoyética, mejor conocido como célula madre. Como se puede observar, esta es la célula madre.
Estas son capaces de autorrenovarse y son multipotenciales. La segunda es la célula progenitora hematopoyética, las cuales no pueden autorrenovarse, pero conservan la capacidad de proliferar, como pueden observar esta. Y la tercera es las células precursoras, que son aquellas que al madurar dan origen a la célula que circula en la sangre y forman más del 90% de las células de la médula ósea. Esas que están acá. Funciones de la sangre. A medida que la sangre circula por todo el cuerpo, realiza muchas funciones básicas. Por ejemplo, distribuye oxígeno y nutrientes esenciales como grasa, azúcar, minerales y vitaminas a los diferentes tejidos del cuerpo. Pero también transporta dióxido de carbono a los pulmones y transporta otros productos de desecho a los riñones para su excreción, además de diferentes hormonas, o mejor conocidos como mensajeros químicos. Estas circulan en la sangre, lo que le permite que diferentes partes del cuerpo se comuniquen entre sí. También transporta ciertos componentes que combaten infecciones y otros que sirven para hacer cesar los sangrados. Pero, ¿cómo es el transporte de la sangre? El transporte de la sangre es a través de las venas, arterias y capilares y se lleva a cabo en dos circuitos. El primero es la circulación menor o pulmonar, que va del corazón a los pulmones y viceversa. Entonces la aurícula derecha recibe la sangre desoxigenada que proviene de todo el cuerpo y la pasa al ventrículo derecho, que la bombea por la arteria pulmonar hacia los pulmones a través de sus respectivas arterias pulmonares. Una vez en los pulmones se da el intercambio gaseoso en los capilares y de ahí la sangre es rica en oxígeno y viaja a través de las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. La segunda es la circulación mayor o sistémica, que va del corazón a todo el cuerpo y viceversa. La sangre oxigenada que llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo, que la bombea a la arteria aorta para que sea transportada a todo el cuerpo. De regreso, la sangre desoxigenada pasa a los capilares, vénulas, venas y llega a la aurícula derecha y se repite este proceso. Otra de las funciones más importantes de la sangre es que regula el pH al interactuar con los ácidos y las bases. Además, regula el balance del agua al transferir el agua de y hasta los tejidos. Y por último, regula la temperatura del cuerpo y la mantiene en un nivel que puede ser tolerado por él mismo. Ahora bien, las funciones de defensa que lleva a cabo la sangre intervienen células como leucocitos, que destruyen microorganismos invasivos o células cancerígenas, las plaquetas y algunas sustancias importantes como anticuerpos y los factores de coagulación, que se encuentran en el plasma. Este proceso concluye con la transformación de fibrinógeno en fibrina, sustancia química que al polimerarse produce el cambio mencionado. Células sanguíneas que participan en la defensa. Cada una de estas células sanguíneas cumplen diferentes funciones en el cuerpo humano para que estén protegidos contra agentes extraños. Por ejemplo, los neutrófilos son la primera línea de defensa y maduran en la médula ósea y se almacenan en ella antes de ser enviados al torrente sanguíneo, proceso que dura una totalidad de 10 días. Tras esto, viajan a los vasos sanguíneos y mediante pequeños poros, es decir, la diapédesis, son capaces de ingresar en los tejidos afectados por los patógenos. La segunda célula son los eosinófilos. Son los encargados de responder a las reacciones alérgicas, lo que hace es inactivar las sustancias extrañas del cuerpo para que no causen daño. Y también poseen gránulos tóxicos que matan a las células invasoras y limpian el área de inflamación. La tercera célula que participa en la defensa es el basófilo. Este interviene en las reacciones alérgicas liberando histamina, sustancia que aumenta la circulación sanguínea en la zona para que aparezca otro tipo de glóbulos blancos. Y además facilita que estos salgan de los vasos sanguíneos y avancen hacia la parte dañada. También liberan heparina, una sustancia que disuelve los coágulos. La cuarta célula que participa en la defensa son los monocitos. Sin embargo, estos se dirigen a los diferentes tejidos, como la piel, los pulmones, el hígado o el vaso, en los que ejerce distintas funciones como macrófagos, que son las células que tragan y procesan los desechos de las células moribundas o agentes extraños, o se convierten en células especializadas, como los osteoclastos, que remodelan el tejido óseo envejecido. Y por último,
encontramos los linfocitos, el cual se divide en linfocitos T y B. Cada célula tiene diferentes funciones. Por ejemplo, la célula T participa en el sistema de respuesta inmune celular y que contribuye con la activación de las células que producen anticuerpos en el sistema de respuesta inmune humoral. Por otro lado, las células B participan en el sistema de respuesta inmune humoral. Su función principal es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. Como conclusión, la sangre es una sustancia líquida que circula por las arterias, venas del cuerpo y sin sangre no podemos sobrevivir porque proporciona las funciones necesarias para que nuestro sistema funcione normalmente. La sangre es de color rojo brillante o escarlata cuando se oxigenan los pulmones y pasa a las arterias. Cuando cede oxígeno para nutrir los tejidos corporales y regresa a los pulmones a través de las venas y pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, se vuelve más azul. Esta circulación de sangre se produce debido a las actividades coordinadas del corazón, los pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos. Es muy importante comprender los componentes de la sangre, así como su origen y cuáles son sus funciones esenciales, ya que la sangre y la nutrición están estrechamente relacionadas, pues a través de la alimentación el cuerpo recibe nutrientes esenciales para que cada uno de los órganos y tejidos que conforman el cuerpo humano puedan realizar sus funciones vitales y mantener un estado de salud adecuado. Además, conocer estos temas nos ayuda a identificar los trastornos sanguíneos que son causados por anomalías en la hemoglobina o déficit de factores importantes para una buena coagulación de esta. Muchas gracias.